El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Esta es una nueva cita con La Fuerza de los Argumentos, programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, que como ustedes saben se produce en el Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad de Antioquia, se transmite por el Canal U y por Telemedellín y con la colaboración de la Facultad de Comunicaciones y el Instituto de Filosofía. Hay una noticia muy interesante en la ciudad de Medellín, y es que entre el conjunto de cambios que vamos notando hay uno en particular que cuenta con su historia. Y nuevamente la Universidad de Antioquia interviene, y en este caso en el campo de la salud. Se ha inaugurado el nuevo edificio, se ha reinaugurado porque ha sido restaurado el edificio de morfología de la universidad. Bueno, esa palabra le dice mucho a los médicos y a los biólogos, pero a los historiadores y a los seres de la calle no nos dice mucho, a no ser que la morfología y la sintaxis en el español. De resto, queremos entonces hablar de eso, de qué se trata, porque un edificio para morfología, cómo le sirve a la gente, de qué manera trabajar con la medicina, con las interdisciplinas, cómo nos relacionamos con otras instituciones, con el Estado, con la seguridad, la justicia, etcétera. Y entonces para eso invitamos a 3 personas que conocen de fondo el asunto. Aquí yo soy el mosco en vaso de leche, porque los que saben son ellos. Vamos a tener al doctor Carlos Alberto Mejía Giraldo. Muchas gracias, doctor Mejía, por estar aquí con nosotros. Muy amable por invitarme. Él es biólogo de la Universidad de Antioquia, en este momento es director jefe del Departamento de Morfología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Nos encontramos también con la decana de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, médica de la misma universidad, la doctora Mónica Uribe Ríos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y está el doctor Germán Wolf Hidárraga, él es médico también de la Universidad de Antioquia y jefe del Departamento de Cirugía Plástica de la Universidad de Antioquia. Bueno, señores, muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Quiero que empecemos por una cosa muy sencilla. En una ciudad tan pragmática, un departamento tan acostumbrado a que las cosas viejas ya se botan, ¿por qué les dio por restaurar un edificio? Que a uno le dicen, pero ¿por qué restaurando un edificio viejo? En Medellín está de moda derrumbar para construir con tecnología. Y nosotros tuvimos la afortunada coincidencia de que nuestro edificio de morfología lo declararan bien cultural, bien de interés nacional. Y entonces esto obliga a que no podamos derrumbarlo. Y este edificio nos mostró un diseño arquitectónico tan especial que fue capaz de soportar una cirugía mayor. Le pusimos como una especie de sistema nervioso, un cableado, conectividad, interacción, y le incluimos una serie de órganos vitales muy interesantes de alta tecnología. Entonces es como si fuera un edificio biónico que cuenta con una cubierta que nos recuerda todo este pasado de la historia de la medicina y está capacitado para enfrentar los retos del presente y del futuro. Un colega mío de la Facultad de Medicina, yo no soy médico, sino que soy historiador, él es colega mío por historiador, el doctor Tiberio, hace una presentación muy bonita, dice, bueno, qué había y qué hay, qué es lo nuevo y qué es lo viejo, y en ese edificio nos pone a nosotros como a mirar entre el pasado y el futuro. ¿Usted qué lo ve así, doctora Mónica? Sí, yo creo que este edificio mezcla el pasado de la Universidad de Antioquia, que es el alma mater de la Facultad de Medicina de nuestra ciudad, y mezcla lo actual, mezcla toda la capacidad tecnológica, como lo dice el doctor, y además mezcla una cosa muy particular, que es todo lo que es el cadáver, el manejo de la morfología desde la anatomía, la embriología, la histología, con algo que se está utilizando mucho ahora y que también hace parte como de lo que estamos haciendo, que es la simulación. Al mezclar las dos cosas, hace como una declaración en que las cosas se complementan, no es que la simulación reemplace una cosa, porque está haciendo mucha la tendencia que se están buscando reemplazos a lo antiguo.
no, sino que lo que se está restaurando es ese edificio de morfología de toda la vida, pero se le está sumando la tecnología nueva, que además de todo lo que es el cableado y todo ese sistema nervioso que refería el doctor Mejía, es toda esa parte de la simulación que está complementando la enseñanza de la morfología. Bueno, entonces, doctor Wolf, eso lo que hicieron fue una cirugía plástica, pero más allá fue. No, yo creo que la restauración lo que es el edificio de morfología hace parte de lo que es la restauración de todo el contexto de lo que es la Facultad de Medicina, que los dos edificios que están enfrente de la misma son parte del pasado histórico y fueron donde se inició la facultad, por decirlo de alguna manera, y primero restauraron el que se llamaba de bioquímica, que ahora se ha denominado el Manuel Uribe Ángel. Correcto. Y ahorita han hecho la restauración del de morfología y sigue lo que es la Facultad de Medicina adentro. Lo de la restauración de morfología es bien importante porque conservaron el contexto histórico del edificio, como dice el doctor Mejía, la doctora, modernizaron o se modernizó su interior conservando toda la estructura arquitectónica, y ahí es donde está lo valioso del trabajo, ¿cierto? Que se va a contar con todo lo más moderno de tecnología para la enseñanza dentro del mismo edificio que históricamente tiene su importancia. Es que me parece un trabajo, pues un resultado, como quien dice, de tantos años de investigación ya en historia de la medicina en Antioquia, que se inauguró precisamente en la facultad. Cuando el doctor Tiberio empezó con sus primeros trabajos de investigación histórica y el doctor Carlos Guillermo Gutiérrez Trujillo hablando sobre, nos contaba todas las historias de cómo se iniciaron los primeros ensayos de transfusiones o autotransfusiones, todos esos elementos y cómo se hacían en los sótanos. Uno decía, bueno, ¿y esa historia dónde va a quedar? Ahora tenemos posibilidad de reconstruirla. Indudablemente. La universidad tiene un programita que llama el Maletín de Urgencias y en eso hace un recuento bellísimo de esa historia que ha quedado como patente para Medellín y para Antioquia. Bueno, pero reviso un poco, perdón. Adelante, sí. La construcción y el desarrollo histórico de esos edificios va de la mano con la construcción y el desarrollo del hospital universitario que está al lado. Correcto. Y tienen de alguna manera una similitud arquitectónica. Y va a quedar una zona muy bonita porque hace muy poco hicimos aquí el programa sobre el Parque de la Vida, que lo van a tener usted a todo el frente de su facultad también. Sí, claro. Y todo este nuevo norte del centro, pues el norte del centro de Medellín. Sí, el norte se está desarrollando especialmente en áreas muy relacionadas con salud y con investigación. También ahora empieza la parte de Ruta N, también al lado de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, estamos cercanos a muchos hospitales, Pablo Tobón, Cardiovascular, la CIB, la Universidad Pontificia Bolivariana, el IATM, el Colegio Mayor, el Tecnológico de Antioquia, todos en un norte, correcto, que es un norte de educación, de innovación, de investigación, y todos estos nuevos desarrollos que hacemos en el norte de la ciudad, incluido pues este edificio maravilloso de morfología de la Universidad de Antioquia, creo que va a ayudar a que esta ciudad se vaya distinguiendo en este tema sobre otras que de pronto no tienen la fortuna de que todos nos vinimos para el mismo lado. Bueno, y hay una cosa muy particular, hombre, cuando uno llega a hablar de morfología en el campo médico y cuando va a sus lugares, uno empieza a ver la cosa más o menos como grave. Esto va a ser mi futuro, esto huele a cadáver. ¿Qué es la morfología? La morfología es el estudio de las formas, y en este caso estudia las formas del cuerpo humano y sus transformaciones. Y entonces, como cuerpo contingente, temporal que somos, vamos a sufrir cambios desde la parte embriológica hasta la senectud. Y vamos a poder estudiar ese cuerpo desde su parte macroscópica hasta lo más intrincado, que es su parte microscópica, ultraestructural, molecular. O sea que día a día, con los avances de la ciencia, lo que antes se resolvía en niveles macroscópicos, hoy encontramos mejores explicaciones que trasciendan a lo macroscópico en el mundo ultraestructural, en el mundo de las moléculas. Bueno, entonces, por ejemplo, una persona tiene dudas acerca de si hay una malformación genética en un bebé y antes de nacer entonces le pueden hacer un examen, lo que hemos oído que le cambian la columna, le intervienen no sé qué cosas, ¿ya es posible? Pues se hacen estudios genéticos in útero, o sea, se saca una muestra de líquidos y se puede hacer diagnósticos de malformaciones genéticas. Eso lo hacen los departamentos de genética. Correcto. Digamos que la embriología a la que se refiere el doctor es como el desarrollo cuando las células empiezan a desarrollarse y a cambiar y a empezar a crear como
todo el origen del cuerpo humano. Entonces por eso la morfología se relaciona desde el origen hasta el final, como lo refería el doctor Mejía. Esa embriología es algo muy bonito que complementa mucho el aprendizaje de la medicina y permite hacer lo que usted dice. Se conoce cómo es el desarrollo embriológico, qué problema genético tiene, se pueden hacer algunos, no todos, intervenciones que pueden, digamos, mejorar la situación del recién nacido cuando tiene alguna malformación de orden embriológico, de formación del embrión, y pueden nacer con algunas mejorías. Por ejemplo, se hacen cirugías cuando hay labio leporino, cuando hay espina bífida y ya cuando hay hidrocefalias y demás se pueden hacer ciertos tratamientos in útero. Eso se puede diagnosticar con diagnóstico. ¿Y ya lo estamos haciendo genético. aquí en la ciudad o no? En la clínica bolivariana los estamos haciendo in útero. Correcto. Se hacen in útero y sí existen. Ya pues obviamente en el San Vicente y en otras unidades también se hacen diagnósticos in útero y tratamientos también in útero, pero... Quiere decir que tenemos condiciones en este momento en la ciudad para hacer estudios, por ejemplo, antes de, es decir, preembrión, que se puede hacer estudios de, por ejemplo, de los óvulos y de los espermatozoides, saber qué hay y si se juntan o no se juntan. Sí, hay estudios genéticos que permiten, digamos, hacer esos diagnósticos previos. Eso tiene unas consideraciones éticas importantes que se tendrían que tratar en un programa que yo creo que en una hora no alcanzan, pero sí hay posibilidades de hacerlo de una manera muy respetuosa, digamos, por la concepción y por la vida. Y hay formas, es que la tecnología va a seguir creciendo, este mundo cambia todos los días y la gente es muy curiosa y sigue investigando. Eso quiere decir entonces que ya estamos en la época en la que hace 50 años se condenaba por la eugenesia y por la selección de la especie y por las cosas, porque escuchábamos recientemente que en Estados Unidos, en Nueva York, no están queriendo recibir donantes que pueda tener su hijo. Bueno, donantes sí lo reciben, pero no hay quien compre esos embriones, esas semillas, esos óvulos o esos espermatozoides porque no quieren niños pelirrojos. Entonces se puede vetar la compra y ya dicen, listo, aquí no habrá. O hay una diferenciación de precios, por ejemplo, si la señora es alta, mona, bonita, ojizarca, o es diferente a una chaparrita latina como las nuestras, y eso se paga diferente. Eso no está una industria comercializada ya. Sí, pero con muchas consideraciones desde lo ético y desde lo humano que no son, digamos, adecuadas. Bueno, ¿y ahí qué tiene que hacer la morfología? ¿Qué puede hacer? ¿O cómo interviene? Los laboratorios, por ejemplo... No, yo creo que ahí el papel de la morfología no es, porque es que no como es lo decía el doctor Mejía, la morfología estudia la forma. Correcto. La forma en este caso del ser humano, desde su concepción hasta el envejecimiento. La genética es una ciencia completamente La genética es diferente una ciencia. y la reproducción de la es otra especialización. Indudablemente que la genética está permitiendo reconocer cuáles son esos mecanismos que están garantizando que finalmente se llegue a una forma normal o a una forma anormal. Es decir, nosotros heredamos un plan genético, una codificación, y esperamos que en un ambiente permisible, ¿sí?, se pueda desarrollar, pueda haber una expresión secuencial de genes que nos garantice finalmente la estructuración de un cuerpo con todos sus órganos. ¿De acuerdo? Pero de lo que llamamos genotipo, o sea, la constitución genética, al fenotipo, hay mucho camino y hay muchos factores ambientales que podrían dar al traste con los mejores genomas. Es decir, no por yo tener mucha calidad genética me garantiza que voy a ser el mejor, porque muchos factores ambientales, aún ajenos aparentemente al embrión, que sería situación de la madre, podría completamente terminar en un aborto y perderse esa criatura. Entonces habría que diferenciar, y en ese campo la genética lo hacen en otro tipo de laboratorios. Ustedes aquí solamente van a mirar es cuando ya el proceso va avanzado, o en qué parte puede intervenir la morfología, que uno diga, bueno, hay unas condicionantes, hay una garantía de prevención de problemas, etcétera. O sea, indudablemente que las ciencias se están encontrando, ¿sí? Pero en este momento la morfología se preocupa más por cómo es, ¿cierto?, la estructura, para revelar mucho de su función y de esta manera entonces cómo funciona un cuerpo en cada una de sus edades biológicas. Listo, luego podemos entrar en otra faceta, es por qué llegamos a una forma anormal, que es de lo que nos habla la teratología, o sea, es todos esos estudios de las malformaciones.
Correcto, bueno, y cuando estábamos hablando ahora acerca del rescate del histórico, ¿ustedes sí piensan que hace 50 años, cuando ese edificio empezó, cuando la Universidad de Antioquia empezó a trabajar con las nuevas tecnologías y la ciencia, ustedes tenían la esperanza de que llegáramos a este punto de tecnología? Es increíble, es que yo pertenezco al comité de restauración y cuando nosotros vemos la obra realizada, esto supera nuestras propias expectativas, o sea que esperamos que aún el resto del personal académico y la comunidad en general esté gratamente sorprendida de ese trabajo que nosotros le estamos entregando hoy a la comunidad, o sea que no congeniaba, no era como mentalmente posible de que se pudiera dar ese encuentro tan maravilloso entre un edificio con historia y entregarlo al futuro. Bueno, en esos modelos, es que la facultad, por lo que han contado en los programas mismos de historia, ustedes decían aquí hubo, por ejemplo, un tiempo en que se enfrentaron dos versiones, la versión tradicional y la versión moderna que llegó hacia los años 50. Eso tiene que ver, lo que yo creo que usted se refiere, Eduardo, es a cuando se reemplazó el modelo de enseñanza de la medicina francesa. Correcto. A principios de los años 50, que vino el modelo de la medicina americana. Y que tenían, por supuesto, áreas de confrontación, porque era la variación en lo que usted dijo, como modernizar lo que se tenía. Sí. Y hubo, indudablemente, los de las viejas escuelas, unos se retiraron, otros... Pero ese fue el choque fundamental, pero fue en bien de la ciencia, por supuesto. Correcto. Y fue para salir adelante y se dio en eso. Eso fue el resultado, que en ese edificio apareciera un bloque que está al fondo, que lo hicieron precisamente en los años 50, al lado de los dos antiguos, donde se había desarrollado todo lo que era la medicina francesa. Y allá vino, eso tal vez fue responsabilidad del doctor Ignacio Vélez Escobar o los médicos de la época, ¿cierto? Sí, que ellos... que importaron todo el conocimiento de la ciencia que se estaba preconizando en Estados Unidos y todo el mundo se fue a estudiar allá, todos los que terminaban para la época fueron a estudiar a patología, a cirugía, a medicina interna y se desarrolló. Bueno, pero a ese cambio se le acusó durante mucho tiempo de ser una intervención en contra del ser humano, que porque se volvía altamente tecnológico, que deshumanizaba la práctica médica. Incluso hoy por ahí en el escrito de algunos autores que sí, que es que la cosa va muy hacia la tecnología. Entonces los grandes aparatos y los grandes diagnósticos se hacen no tanto con el paciente, sino con lo que el aparato permite. Seguramente eso puede generar algunas discusiones de ese tipo, pero yo creo que la medicina ha sido una ciencia que nunca va a poder dejar, por mucha tecnología que entre, el ser humano y el tratamiento del ser humano. Nosotros como profesionales de la salud tenemos un contacto directo con las personas, así sea que le estén haciendo una radiografía o una ecografía o cualquier tipo de examen con el aparato más moderno del mundo, uno siempre va a tener que tener contacto con la persona. Y esa relación con la persona y la tecnología nunca va a tumbar la relación con la persona, es lo que quiero como decir. Y posiblemente la medicina francesa tenía una concepción, la americana tenía otro, pero cuando ya se juntaron aquí en este medio se encontró que a pesar de que se pensara en tecnología, se pensara en estructuras un poquito más modernas que las francesas, la humanidad iba por encima de todo. Entonces yo creo que la tecnología nunca va a tumbar la relación médico-paciente, ni va a suplantar como esa fortaleza del cuidado del paciente que dan el área de la salud. Y la tecnología siempre está en busca de la verdad, por decirlo de alguna manera, y la verdad está en el paciente. Y es en lo que decía el doctor Mejía ahora, de la estructura macroscópica y microscópica y ultraestructural del cuerpo humano, que de alguna manera cada uno de los avances va en buscar el problema que tiene cada tejido y cada órgano para tratar de resolverlo como a bien se tenga. Es que reforzando ese concepto, lo que es prevención, diagnóstico, tratamiento, es sobre ese sujeto, y ese sujeto tiene una forma, una morfología, y es sobre ella que tenemos que estar actuando, y por eso la morfología seguirá siendo el pilar de la medicina. Ya viene la división, anatomía, histología, embriología, cada una de las partes de lo que es morfología propiamente. Correcto, dicho. Y en ese ejercicio de investigación es admisible que durante un tiempo, en vez de haber seres humanos, haya prototipos, porque vemos ahí que ustedes tienen unos simuladores preciosísimos además.
Es decir, la simulación viene ganando espacio, pero yo creo que siempre la miraremos como un complemento, como algo que ayuda a dar una comprensión más holística del fenómeno vida, pero nunca va a poder reemplazar al cuerpo humano como tal. Por más que haya presiones de la industria, por más que haya presiones del comercio, o de la economía, o de hoy del negocio pues, que se tiene con la salud, no es a través de la simulación, no se puede preferir. No, es un campo muy valioso y no podemos entrar pues como en contravía con él. Es una herramienta para la enseñanza de la medicina, claro. Y no más. A través de la simulación no se puede investigar, no se puede desarrollar técnicas distintas o nuevas dentro de lo que es la estructura íntima de la medicina, que es el cuerpo humano. Es decir, el conocimiento y la adecuada sapiencia de cada órgano es lo que va a llegar finalmente al perfeccionamiento de cada terapia en cualquier área de la medicina. Lo que pasa es que la medicina no es un mundo aislado y tenemos otras carreras afines, entonces en todas ellas va a haber diferente dimensión, diferente importancia de trabajar la morfología a profundidad o trabajar la simulación, porque las necesidades, el perfil profesional que necesitamos de cada uno va a tener componentes diversos dependiendo de esa profesión. Claro, eso le iba a preguntar, porque entonces ahí va a resultar una combinación muy sensacional, por ejemplo, con la microfísica, la física, que tiene que ver con las nanopartículas, y la ingeniería, la genética, la biología, la medicina, trabajando conjuntamente por un mismo plan. El edificio va a permitir esa conjunción. Es decir, tenemos que seguir hacia adelante. No hay duda que lo que tenemos va a satisfacer las necesidades actuales y las del inmediato futuro, pero muy probablemente en 20 años estaremos viendo esto como algo obsoleto porque ya tendremos que haber trascendido a cosas más especiales, más ultraestructurales, o sea, encontrando explicaciones en mundos microscópicos y no necesariamente macroscópicos. De la morfología básica, claro, del sujeto que para el caso es el cadáver o el sujeto de estudio, el cuerpo humano. Complementar una cosa con lo que decía el doctor Wolf. La simulación es una metodología de enseñanza. Correcto. No es un fin, o sea, no es. La simulación hace parte de las metodologías de enseñanza, es casi como la clase magistral, es otra metodología de enseñanza, los talleres es otra metodología de enseñanza. Pero ya la parte de investigación, de estudio profundo, que estas metodologías de enseñanza complementan, como la morfología, como la embriología, como la histología, como todo esto de la nanotecnología, son cosas que se van a ir desarrollando con la simulación, pero nunca se va a perder la esencia de tener estas ciencias de base. O sea, las metodologías no se pueden confundir con una ciencia. Entonces la morfología nunca va a perder ese camino porque se va a complementar con otras metodologías, pero se va a complementar. Claro, y está además permanentemente transformándose. Sí, ¿qué tal que no evolucionáramos, por Dios? Porque es que este mundo va muy rápido. Nosotros todos los días cambiamos de cosas. Vale la pena que el doctor Mejía incursionara un poquito en los cambios y en el impacto que la modernización de ese edificio de morfología va a tener en la enseñanza futura de la medicina. Nosotros teníamos como el método tradicional de enseñanza, en el cual hay unas clases magistrales y luego hay unas prácticas en las cuales los estudiantes van con el profesor y trabajan el tema referido. Correcto. En día a día ha habido, por el volumen de personas que van llegando como estudiantes, pérdida de contacto con el cadáver, pero gracias a esta tecnología nosotros vamos a hacer que esa información que les llegaba fraccionada cuando tenemos un profesor en una mesa de disección rodeado de 30 estudiantes, perciban muy poco de esto con pantallas gigantes, con programas que podemos reproducir posteriormente, se afiance mucho mejor el conocimiento. Fuera de eso vamos a poder ampliar los horarios y entonces el edificio va a tener no esa vida diurna que tiene hasta ahora, en la cual a las 3 de la tarde casi que se acaba, se muere la Facultad de Medicina. Vamos a ampliar a tiempos en los cuales puede haber seguimiento, tutorías, para que los estudiantes ya con estas nuevas tecnologías de la plastinación, de la inyección corrosión, de la transparentación, puedan ellos estar yendo y estar palpando, como decíamos ahora, que es muy importante que se siga ese contacto con ese ser humano, con esa
valiosa joya que tenemos, ese libro abierto que es un cuerpo, un cadáver, el cual nos está diciendo mucho de lo que era y de lo que somos. Bueno, me parece muy interesante que nos vamos a ver unos mensajes y que enseguida nos cuenten después de esos mensajes otros detalles acerca entonces de si es que están escaseando los cadáveres o es que, de qué se trata. Nos vemos enseguida. A raíz de la restauración del edificio de morfología de la Facultad de Medicina estamos hablando precisamente sobre ese tema con nuestros colegas en la mesa. Bueno, veníamos diciendo que hay una transformación, el edificio va a servir para cambiar el modo de enseñar y de estudiar la morfología en la Facultad de Medicina. ¿Es que hay escasez de cadáveres o qué pasa? Lo que pasa es que tenemos que hacer historia con eso. En el pasado había muy poca reglamentación y los cadáveres llegaban de una manera más fácil a las universidades porque había simplemente decisiones locales con las cuales era suficiente para que el cadáver llegara a la universidad. Con la reglamentación que hay, no solo externa, del Ministerio de Protección Social, de Secretaría de Salud, en nuestro caso de área metropolitana, sino de un montón de controles internos, porque por ejemplo nosotros en la Universidad de Antioquia tenemos un comité de bioseguridad, tenemos planes integrales de gestión para manejo de residuos hospitalarios y similares. Con todo ese tipo de cosas se nos volvió muy difícil el obtener y manejar como tan libertinamente, y perdón la expresión, estos cadáveres. Ahora entonces hay un control externo e interno. Y nosotros, en el caso de la Universidad de Antioquia, no tenemos certificación actualmente para poder acceder a nuevos cadáveres. Vino la reestructuración, estamos cumpliendo la normatividad y entonces estamos a puertas de que nos hagan la visita para que con la papelería que solicita el Ministerio de Protección Social, nosotros rápidamente, en cuestión de 2 o 3 meses, podamos estar certificados para recibir nuevos cuerpos con los cuales podamos aplicar esta nueva tecnología que afortunadamente la manejamos a muy buen nivel y entonces con ello podamos producir material didáctico de calidad, no solo para nosotros, sino que la Universidad de Antioquia siga siendo el alma mater y pueda ofrecerle a otras instituciones ese material para la enseñanza. Bueno, pero entonces en las otras universidades tienen también unas unidades de morfología y están más o menos dotadas en buen nivel, ¿o? Sí, nosotros tenemos una unidad de morfología también, digámoslo, un poquito más dispersa que la que tiene la Universidad de Antioquia, porque está en diferentes pisos en el mismo bloque, digámoslo que no está así como tan concentrado, pero igual lo tenemos pues en un solo bloque. Tenemos un laboratorio de anatomía con 12 mesas de disección, con grúas, con sistemas de absorción de olores y manejo adecuado pues como de cadáveres. Como lo dice el doctor Mejía, hay una normatividad especial ya donde le exigen a esos laboratorios tener unas condiciones de bioseguridad, de disposición de residuos, de cadáveres y demás, de una manera especial, y eso pues todos estamos, digamos, algunos certificados, otros recertificándose por el cambio estructural que tuvo pues el laboratorio, pero sí tratamos todo de tener laboratorios de anatomía muy respetuosos con el cadáver. Nosotros, adicional a eso, pues el quehacer de nosotros de la medicina nos ha llevado a que el cadáver hace parte de nuestra formación y lo respetamos en el cuidado como si fuera un paciente. Nosotros al final de cada semestre, por ejemplo, hacemos una ceremonia religiosa en la cual oramos por esos cadáveres que nos enseñaron. Los muertos le enseñan a los vivos, digamos que es la frase que lleva como a todo este trabajo. Y adicional a eso, pues seguimos trabajando con cadáveres. Yo creo que a pesar de que la norma, como dice el doctor Mejía, se está volviendo cada vez más estricta, no podemos perder el trabajo con cadáveres. Entonces, en las universidades sí tenemos laboratorios de morfología, nosotros, como le digo, anatomía en un piso, histología en el otro, pero en todo caso tenemos todas esas áreas donde trabajamos el cuerpo desde la forma, desde lo microscópico y lo macroscópico, porque sigue siendo parte esencial de la enseñanza de la medicina. Bueno, ¿y qué innovaciones así impactantes podría decir uno hay en esta ciudad con respecto a ese tipo de estudios? Por ejemplo, en lo micro, uno puede decir que hay hay unas tecnologías de punta que tienen dotada la facultad. Se instalaron en el edificio de morfología, claro. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues se creó o se dividió, el doctor Mejía me corrige si de pronto me equivoco,
que está una parte que va a estar dedicada a las técnicas morfológicas propiamente dichas y otra que va a estar dedicada a las técnicas quirúrgicas para todas las especialidades que con cirugía tengan que ver, no está concebida para una especialidad en particular. Y dentro de ese laboratorio de las técnicas quirúrgicas existe o se diseñó un laboratorio de microcirugía, que es una técnica un poco más avanzada, distinta, diferente, nueva, no tiene sino 40 años en la historia de la medicina, eso no es nada, que también está al servicio de la mayoría de las especialidades quirúrgicas y no de todas. Y ahí se va a poder hacer la enseñanza de esa microcirugía, de toda la multiplicidad de técnicas quirúrgicas modernas que en todas las áreas existe y que gracias a esa reestructuración que se hizo del edificio con la dotación que decía el doctor Mejía de tecnología de punta, de comunicación, de imágenes, de todas estas cosas, se va a poder hacer con lujo de detalles esa enseñanza. En el caso de ustedes, por ejemplo, ganan bastante terreno con esa dotación. En el caso particular de cirugía plástica ganamos inmensamente, porque vamos a desarrollar una subespecialidad nuestra que es la microcirugía. Se va a hacer todo lo de técnica de inyección de cadáveres que ya el doctor Mejía mencionaba ahora, y eso, como le decía, va a estar al servicio de todas las especialidades quirúrgicas, porque en ese laboratorio se puede hacer cirugía endoscópica, se va a poder hacer cirugía laparoscópica en cadáveres, obviamente como modelo de enseñanza para pasar de ahí a lo que va a ser la práctica de quienes se están formando ya en los pacientes. Bueno, y entonces tiene un valor adelante, agregado importante que vale la pena resaltarlo, y es que, por ejemplo, con las técnicas avanzadas que tenemos de preservación como la plastinación, nosotros podemos preparar material humano real en el cual se pueden hacer todas esas técnicas. Es decir, el material plastinado resiste para hacer procedimientos laparoscópicos, para hacer procedimientos que uno diría invasivos, y van a encontrar a nivel microscópico la estructura de los tejidos tal como está. Entonces esto se vuelve mucho más vívido, mucho más real, por lo tanto hay una ganancia en experiencia de los practicantes que indudablemente tiene que redundar en la calidad del profesional que vamos a sacar. Les iba a preguntar sobre eso, el contacto con el grupo de investigaciones que ustedes tienen en la facultad acerca de la creación de tejidos y de cultivo de células, ¿cómo se entenderían, mejor dicho, cómo complementarían? Por ahora no hay contacto, pero ya nosotros tenemos algunos grupos dentro de la universidad que rápidamente se tienen que amalgamar porque van aparentemente en rutas diferentes, pero finalmente vamos a encontrar que lo artificial se reúne con lo biológico, y ya vemos en las piezas dentarias o en las piezas óseas cómo el titanio se lo ponemos a una estructura ósea y le da igual resistividad, no hay rechazos. Entonces ya hay cultivos celulares en los cuales estamos interactuando sustancias que las llamaríamos artificiales con procesos biológicos como cultivos celulares, y ver qué tanta integración hay entre ellos, y indudablemente esto va a reunirse. Bueno, ese recurso de telecomunicaciones de todas maneras va a permitir también un manejo diferente de los espacios fuera del edificio, es decir, estudiantes que están en otra aula y que requieran una teleconferencia o mirar lo que está ocurriendo en un quirófano, lo pueden hacer. En otra ciudad. En otra facultad. La de salud permite eso, la de salud permite teleasistencia, teleeducación, teleasistencia, telemedicina, claro, digámoslo, todo eso, y todas las tecnologías de simulación y toda esta forma de tecnologías de información y comunicación están ayudando a que la medicina y algunas áreas sean más accesibles a algo. Digamos que lo que veíamos en la inauguración del edificio, donde los estudiantes podían interactuar con su profesor que estaba en otro laboratorio, eso ayuda a que todas estas facultades de medicina y también nosotros lo hacemos en nuestro laboratorio de simulación, por ejemplo, ese tipo de interacciones con estudiantes permite a que el estudiante entre a no ser tan pasivo, porque lo que dice el doctor Mejía es cierto. Dibújese usted la escena de un profesor en la cabeza y 30 estudiantes alrededor. Sí. De los 30 estudiantes, más o menos 7, 8 le están poniendo atención y los otros 23 están haciendo recocha atrás, porque los otros no están alcanzando a ver, entonces se aburren en la clase. En cambio, si usted está en un aula, sentado, puede estar discutiendo con el profesor, profe, ¿eso qué es? ¿Eso qué está señalando? ¿Eso tal cosa? Va a lograr que los estudiantes se concentren más en su clase y va a tener una enseñanza
mucho más, digámoslo, efectiva, y esa metodología de enseñanza va a optimizar el uso de los recursos que tenemos en este momento. La Universidad de Antioquia tiene una ventaja de espacios físicos en este momento con ese laboratorio de morfología, y creo que a mí ya me lo ofrecieron, yo también voy a aprovechar. Pero yo creo que va a ser para la enseñanza de todos en Medellín. Gracias a Dios todos nos entendemos como muy bien, muy cercanos, y nos ayudamos mucho en este tema, y creo que nosotros al tener telesalud, ellos al tener telesalud, podemos en algún momento fortalecer las dos cosas que tenemos y hacer unas cátedras conjuntas. Se encartó porque va a pasar de tener 120 estudiantes de pregrado en morfología a tener un montón de estudiantes de posgrado y que le va a tocar interactuar allá en el departamento. Eso tiene una bondad adicional, y es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos regionalización, los profesores, cuando lo hacen de la mejor manera, pues entonces sacamos algunas piezas anatómicas y con ellas se van a una región retirada pues de Medellín. Ahora podemos llegar a las regiones con la misma calidad que le estamos dando a los de la ciudad. O sea que esa profesionalización que de alguna manera se vuelve de segundo nivel en las regiones va a tener ahora la misma calidad de la que hay en la ciudad. Bueno, y además de esos servicios propiamente formativos de médicos y de profesionales en la salud, ¿qué otros servicios presta a la ciudadanía? Por ejemplo, en el caso de EPS, IPS, la justicia, por ejemplo. La Universidad de Antioquia siempre ha tenido como fundamento de que ella se debe a la comunidad. Sí. Y entonces no solo es para formar profesionales, sino para que de ella se tome todo lo que es útil, todo lo que le pueda servir a la sociedad. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, semilleros para los aspirantes, tenemos una serie de talleres que se dicta a señores de edad, ¿sí? Para darles como un bienestar, una mejor calidad de vida con eso. ¿Qué talleres? ¿Qué tipo de taller? Hay un taller que se llama Helios, en el cual se les da adiestramiento físico, se les enseña un poquito del cuerpo, y entonces se les refuerza ese concepto como de autocuidado, autoprotección, porque todos sabemos que la muerte nos va a alcanzar, pero tenemos la vida de ventaja. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esa serie de cosas que nos ayudan a alargar nuestra vida con mejor calidad? Y estos espacios también permiten entrenamientos de diferentes personas. Los laboratorios de simulación, todo eso permite entrenamiento no solo de personal de salud, de comunidades, como le dice, de personal paramédico, de atención prehospitalaria, hasta la misma comunidad, comités barriales de emergencia, toda esa comunidad. Esto permite que la comunidad se acerque a las universidades. Yo creo que uno, no solo pues, todas las universidades tenemos ese deber ser de llevar lo que sabemos a las comunidades, y tenemos que, con nuestras herramientas, con nuestras inversiones, mirar cómo no solo vamos a formar a los 60 estudiantes que tenemos en el semestre o a los que tengamos en ese semestre, sino a cómo vamos a formar a la comunidad y cómo vamos a proyectar. Estas tecnologías permiten eso. Lo que dice el doctor Mejía es muy cierto. Antes, en las subregiones, la Universidad de Antioquia tiene una ventaja de un trabajo muy fuerte con subregiones. Si un auxiliar de enfermería, si van a formar un auxiliar de enfermería, por ejemplo, un auxiliar de enfermería antes se podía imaginar todo, o podría ver en un libro de anatomía muchas cosas, ahora lo va a ver. Ahora va a tener la Universidad de Antioquia una ventaja muy grande, que es un banco de objetos de aprendizajes, y ese banco de objetos de aprendizajes generalmente son accesibles por web, entonces la gente puede entrar a verlos, la gente puede ver, hay universidades del mundo donde las clases están colgadas en la web, y uno puede entrar y oír una clase de un profesor súper especial de una universidad como Harvard, por ejemplo, oír una conferencia y verla en la web. Esas tecnologías permiten eso. Obviamente la interacción de las personas nunca se va a perder, pero digamos que esto complementa y ayuda a que eso se vea. Un ciudadano de la calle, por ejemplo, ¿qué cosas puede buscar en una ¿cómo se llaman? Las telecomunicaciones a partir de un centro como el de ustedes? Yo creo que importa mucho el manejo del discurso. Es decir, si yo tengo una terminología científica, ¿a quién se la voy a aplicar? Pero cuando tú manejas un tema y realmente eres conocedor, tienes la capacidad de elegir con qué lenguaje le puedes llegar a la persona para que te entienda. Es muy importante que uno, como transmisor de información o transmisor de un saber, tenga esa propiedad
de reconocer en el auditorio cuál es el mejor canal de comunicación para llegarle con palabras que la persona le entienda, con como el feeling, como el sentimiento para que realmente refuercen el concepto de aprendizaje, de apropiación de esa información. Una búsqueda de empatía. Pero ¿qué tipo de inquietudes puede resolver un ciudadano cualquiera, de a pie? Dice, a ver, hombre, ¿dónde me informan de esto? ¿De qué cosa informa un centro de morfología? Alguien de la calle viene y dice, fue donde un médico le quedó una duda, pero entonces le dicen, vea, consulte con un hematólogo, consulte con un cardiólogo. Entonces cuando le digan, consulte con un morfólogo. No, en el futuro tal vez va a poder encontrar, como decía la doctora, va a estar en la web de cada, seguramente el departamento de morfología va a desarrollar la web, y usted no sabe qué parte del páncreas tiene enfermo, por decir algo. Le dice, usted tiene una obstrucción del conducto, ¿y eso qué es? Va y busca ya el páncreas, está excitado en tal parte del abdomen, y ese órgano tiene un conducto por el que drena, que es el que yo tengo enfermo. Posiblemente eso le va a servir a la persona para ubicarse en su enfermedad. De esa manera, pues, puede ser lo que usted... Correcto. Hay que usted quiere. Que ahora los pacientes tienen un papel mucho más protagónico. Claro, y averiguan más que los médicos. Lo que decía el doctor Mejía del autocuidado es muy importante. Los pacientes se tienen que empoderar de su salud. Las tecnologías de la información y la comunicación han ayudado a que los pacientes lleguen a la consulta y uno les diga, usted tiene una pancreatitis, siguiendo pues como con el tema del páncreas, y coloquen en Google, por mal que les vaya, en el rincón del vago encuentran algo. Sí. Entonces ponen pancreatitis y sale en la Wikipedia, que es la primera que sale. Yo aquí estoy haciendo promoción a páginas web, pero no importa. Tranquila que le pasamos la cuña, el valor de la cuña. Pero uno coloca pancreatitis y aparecen millones de cosas, y entonces el paciente ya entra, y lo que dice, estas páginas, este tipo de laboratorio le pueden ayudar al paciente a complementar de una manera más académica que, digamos, con mayor evidencia. Sí. Con un nivel científico más alto que simplemente una página web abierta como a todo el mundo. Por ejemplo, ¿podrían consultar acerca del impacto que pueden tener en su propio organismo cierto tipo de medicamentos o la frecuencia de ciertos ejercicios? Indudablemente, es que yo creo que esa información le da una alerta adicional al paciente. El paciente muchas veces sale y dice, eso es mentira lo que me está diciendo el médico. Pero cuando entonces accesa a esa información, da cuenta que la cosa va como en serio. Y es sorprendente ver cómo algunos van cambiando como esa actitud frente a las enfermedades, y no propiamente por lo que le dijo el médico, sino por ese tipo de información que va recibiendo, y le dice, no, la cosa es a otro precio, y si no me pongo las pilas, pues se toman en serio sus enfermedades. Sí, ¿De acuerdo? Sí, pero eso es paradójico, porque por ejemplo uno ve lo que es el fumar, lo que son una serie de hábitos, que eso sería casi como uno tirársele a un carro. Perdón, pues si exagero en el concepto, pero es que la gente no creen que están haciendo confrontando su salud, arriesgándolo todo porque hay un instinto, o no sé cómo podría llamar esto, en todo caso, que no vela por su propia supervivencia, sí, y que no le ven el riesgo hasta que la evidencia nos demuestra lo contrario. Van quedando ilustrados. Bueno, pero también va a haber posibilidades así pues como de información, también va a haber posibilidades de intervenciones, por ejemplo, ya como ejercicio de telemedicina propiamente. Claro, es que nosotros tenemos ya en un nivel de desarrollo importante la telemedicina, eso lo tiene el centro de simulación. Sería muy interesante invitarlos porque ellos tienen mucha cosa que contar, hay experiencias vividas muy valiosas en el sentido cómo se salvan vidas humanas con la telemedicina, es decir, en lugares remotos se tienen que tomar decisiones que no hay la persona idónea para realizarlo, pero sí hay la conectividad, entonces podemos llegar a esos lugares, decisiones que cambian, ¿cierto? Sí, claro. Por ejemplo, la posibilidad de que un cirujano plástico esté haciendo una interconsulta a un niño quemado en determinado momento le puede el tratamiento inicial, le puede cambiar el pronóstico a ese niño. O sea, solamente con una decisión, con una conversación oportuna con un cirujano plástico después de una quemadura, puede cambiar horas que son de riesgo para el daño más fuerte que haya en ese paciente. Entonces yo creo que la teleasistencia, que en este caso pues es como esa parte de la telemedicina,
va a ayudar a que la salud sea mucho más cercana a comunidades alejadas. No va a mejorar problemas de acceso a la salud, porque los problemas de acceso pues no solamente son digamos, de comunicación, sino socioeconómicos, de infraestructura, de carreteras, eso tiene otra cantidad de cosas desde la salud pública, pero digamos que va a tratar de apoyar a que esos problemas de acceso se vean un poquito compensados con ese tipo de cosas. Y como lo dice el doctor Mejía, el laboratorio de simulación permite eso, permite hacer teleasistencia, permite apoyar, y la Universidad de Antioquia sí tiene un papel importante y ha trabajado mucho con la atención de lesionados por minas antipersona. Han hecho un trabajo muy loable en ese tema y que ha tenido muy buen impacto. Bueno, hay una última parte del programa que no podemos dejar despedirlo sin verlo, pero los invito a ver unos mensajes antes de que entremos a detalles con el edificio, porque no podemos decir que hablamos del edificio pero no lo describimos. Nos vemos enseguida. En la fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de la restauración del edificio de morfología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bueno, podríamos calificarlo algo así como un retrofuturo. Es un edificio, para los historiadores que les gusta la posmodernidad, y están felices diciendo que entonces se combinan los tiempos y se combinan las citas, porque cita del pasado y cita del futuro. ¿Qué había en ese lugar? ¿Cómo era esa? ¿Por qué se vieron obligados a restaurar y esta dotación futurista? Hablemos por partes, a ver cómo está compuesto el edificio. En 1929 se empezó a utilizar el edificio. El edificio consta de 3 niveles y un subsótano. Correcto. En el subsótano teníamos la morgue. Ahí teníamos unas piscinas en las cuales los cadáveres flotaban en soluciones de formol. Formol, lo mejor del mundo en preservante, pero indudablemente con efectos tóxicos para la salud de los ocupantes, de los profesores, de los auxiliares, de los estudiantes. Entonces el edificio vivía en sol bajo en formol. Un olorcito bastante característico. Sí, tuvimos la oportunidad de que ya esas piscinas desaparecieron. Ahí en ese subsótano se reconstruyeron unas cavas de refrigeración y de congelación. Tenemos una capacidad para 4 cadáveres congelados y 8 cadáveres refrigerados. Fuera de eso, mucho almacenamiento de piezas anatomopatológicas, porque la idea de nosotros es que este sea el recinto en el cual vamos a mantener las piezas, para que las salas de práctica solo se llevan las muestras necesarias para un área definida del conocimiento y luego se regresen a esas cavas, para que haya siempre como un ambiente de salud ocupacional que garantice el bienestar. En el primer piso tenemos entonces las salas de práctica. Quedaron 2 salas de práctica y quedaron 2 laboratorios, el laboratorio de técnicas morfológicas y el laboratorio de técnicas quirúrgicas. Era una sala larguísima. Era una sala, sí, que ocupa más o menos unos 90 metros cuadrados cada sala. Entonces, Rodríguez fue uno de los que la inmortalizó para las fotos. Con las fotos. Correcto. Sí, entonces de cada sala de 90 metros, más o menos el 60% queda como sala de práctica y el 40% es en una ala el laboratorio de técnicas morfológicas y en la otra ala el laboratorio de técnicas quirúrgicas. Las salas están dotadas con tableros inteligentes, tableros que tú con un lápiz electrónico puedes escribir sobre él. Si el profesor todavía no está muy actualizado, puede utilizar el marcador borrable. Y lo interesante de esto es que todo queda grabado, todo queda registrado. Claro, y si hay conexión a los computadores de los estudiantes, puede meterlos al cerebro electrónico del computador. Sí, de una vez. La conectividad es bidireccional, o sea, no solo dentro de las salas, sino hacia los otros recintos y hacia el exterior. Bueno, además, pues las mesas que son uno diría como autosuficientes, porque cada mesa tiene su dispensador de agua caliente y fría, sus trituradores de sólidos, tiene extractores de líquidos y de vapores. Es que el sistema se volvió muy interesante porque hay un sistema de filtración que inyecta aire lavado a los recintos, en este caso a las salas, y entonces por las mismas mesas hay succión. Entonces prácticamente la exposición a gases tóxicos, además que vamos a trabajar muy poco con el formol, va a ser prácticamente mínima.
En ese primer piso entonces también tenemos el laboratorio de técnicas morfológicas, cuenta con 2 mesas de disección, cuenta con conectividad y ahí entonces haremos las técnicas de plastinación, de inyección corrosión y de transparentación. En el otro ala, entonces también el 40% va a ser el laboratorio de técnicas quirúrgicas, que es como un laboratorio de cirugía experimental. ¿Listo? Con el microscopio de disección, con una sala de cirugía, con cielítica, con todas las condiciones que garantizan un trabajo para que, mejor dicho, no tenemos excusa, hagamos experimentos, hagamos investigación en este sentido. Tenemos un auditorio que es un lujo, el auditorio está con proyector como el del Parque Los Deseos, o sea, un proyector inmenso, una pantalla de 200 pulgadas de alta resolución. Tenemos en el segundo piso 2 aulas estupendamente acondicionadas. Tenemos en cada una de esas aulas tablero inteligente y 2 monitores de 60 pulgadas. Y en el tercer piso está el centro de simulación que también pues encaja, articula perfectamente con todo lo pertinente a la morfología. En esos espacios, como los auditorios que ustedes abrieron, al abrir esos auditorios significa entonces que además los estudiantes van a tener acceso a otra cantidad de informaciones, de temas, de análisis, más allá de la medicina, más allá de la salud. Yo diría, por el momento, más allá de la morfología, pero indudablemente eso trasciende, nos va a permitir integrar las básicas con las clínicas, nos va a permitir integrar las diferentes facultades. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos vínculos con bioingeniería, ¿cierto? Y entonces todo esto es una compuerta grandísima en la cual, mejor dicho, todavía es insospechado todo lo que nos puede ocurrir. Sí, pero ustedes tienen la producción del maletín de urgencias, que supongo que es una oportunidad enorme para poner en el auditorio toda una cátedra de historia que además meta no solamente la historia de la salud, sino la historia social, la historia cultural, la historia política, y que los estudiantes abran un panorama. Por supuesto. La frase manía que el que no conoce la historia la repite en algún momento de su vida, ¿no? Ah, sí, sí. Dicen eso, pues yo no creo mucho que la historia se repita, porque es que eso... No, la de cada cual. Bueno, pero ¿ustedes qué sugerirían? A ver, ¿qué consejo tendría, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Bolivariana para decir, vea, ya que hicieron este edificio, trabajémosle a este proyecto? Usted ya me dice que tiene por ahí una lista pensada y que hay unos contactos hechos. ¿Cuáles? A ver. Además del de morfología, que es una cosa muy básica en la salud, entonces yo creo que eso no tendría discusión. Yo creo que tenemos mucho para trabajar en telesalud. Creo que es una de las grandes fortalezas que tenemos en la ciudad, en las universidades, y que tenemos que fortalecer trabajando en conjunto. Hay un grupo de investigaciones ya trabajándole también a telecomunicaciones en la parte de televisión digital y la combinación de esos elementos, ¿no?, para utilizar las nuevas tecnologías. Sí, hay muchas cosas que se están utilizando ahora, telecomunicaciones, bioingeniería, medicina. ¿Qué llaman? Hay una unión de Ártica que es de la Universidad de Antioquia, donde invitó un grupo de personas donde están, digamos, la IPS universitaria, la Universidad Pontificia Bolivariana, donde hay muchas cosas. Yo creo que la única forma de salir adelante en esta región es trabajando en unión. Creo que todos, yo creo que es el lema del clúster, donde juntos nos fortalecemos. Si no estoy mal, entonces yo creo que eso es una forma de trabajar en equipo. Y volviendo al tema del laboratorio de morfología y el laboratorio de simulación, creo que la teleeducación, la teleasistencia nos va a ayudar a que ese trabajo en red se vea mucho más fuerte, mucho más real y mucho más proyectado a lo que quieren nuestros estudiantes y a lo que quiere la región para la formación del personal de salud. Correcto. Doctor Germán, y desde su especialidad, ¿cuál sería el consejo? O el proyecto. El proyecto es muy grande. Yo creo que es el regreso de todas las especialidades quirúrgicas a la madre ciencia, que es la morfología y particularmente la anatomía, es decir, regresar al cadáver para a partir del mismo retomar todos los conocimientos y ponerlos al servicio de los pacientes en el futuro, es decir, pasar por el cadáver, realizar todo lo que a bien se tenga dentro de las diferentes y muy variadas técnicas quirúrgicas nuevas que existen, y a realizarlo ya cuando se toque enfrentar a los pacientes. Un ejemplo muy práctico sería para los ortopedistas, por ejemplo, montar todo lo que es un curso de cirugía artroscópica de rodilla, por ejemplo, por decir solo una articulación,
con todas las implicaciones que eso tiene, pero ahí se va a poder hacer y se va a poder sacar de ahí del laboratorio de técnicas quirúrgicas al auditorio, como lo decía el doctor Mejía ahora, y a otras partes, si se lo quiere. Entonces el potencial de la enseñanza de eso va a ser grandísimo y de un desarrollo futuro enorme, enorme, enorme. Bueno, señores, adelante, doctor, usted iba a decir algo. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, el departamento de ortopedia, les hemos ya trabajado, les hemos entregado una serie de piezas que hemos plastinado en todas esas articulaciones, o sea, es un manejo para ellos, ¿cierto? Pero yo creo que van a hacer cosas sin sospechar lo que se viene, pero una cosa que debemos atender es que a nivel nacional hay un déficit grande en formación de personal de básicas, y entonces nos vamos a ocupar en ese sentido de que nuestro ambiente pueda permitir la profesionalización, o sea, adquirir niveles de maestría y doctorado en estas áreas que tanto le hace falta no solo a Antioquia, sino a Colombia. Muy bien. Ustedes ven que el tiempo aquí se va a 1000, se nos acabó la disposición de minutos, pero ya saben que tenemos una nueva adquisición en la ciudad de Medellín, tenemos el nuevo edificio, bueno, la restauración, pero además la nueva dotación y una dotación de futuro que nos abre las perspectivas, como ustedes acaban de comprobar. A ustedes muchas gracias por estar en este programa, esperamos pues verlos de nuevo en esta mesa contándonos a ver cómo va el avance dentro de 1 o 2 años con estas inauguraciones. Muchas gracias por la compañía y a ustedes, amables televidentes, hasta la próxima ocasión.